El polvo flotaba en los rayos de sol que se filtraban por las ventanas altas del templo de San Francisco, en el corazón del barrio de Coyoacán. Gabriela Mendoza nunca imaginó que aquel sábado de octubre, mientras ayudaba al padre Héctor a organizar la bodega parroquial, encontraría algo que transformaría por completo todo lo que creía saber sobre su familia. Entre cajas de misales antiguos y ornamentos desgastados por décadas de uso, sus dedos rozaron el lomo de una Biblia particularmente vieja, encuadernada en cuero oscuro que olía a humedad y tiempo. Al levantarla, notó que pesaba más de lo normal. Cuando la abrió con cuidado, varios papeles doblados cayeron al suelo de concreto. Uno de ellos, amarillento y frágil, tenía una caligrafía elegante que decía en la parte superior: para quien encuentre esto, si conoces a la familia Mendoza de la Colonia del Valle, por favor, entrega esta carta. Es lo único que puedo dejar. El corazón de Gabriela se detuvo. Su apellido, su colonia. Con manos temblorosas, comenzó a leer las primeras líneas. Mi nombre es Mercedes Fuentes, y si estás leyendo esto, significa que ya no pude cumplir la promesa que le hice a Dios y a mi conciencia. Lo que voy a contar cambiará la vida de alguien, pero el silencio me está matando más lenta y dolorosamente que cualquier verdad. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like, así podremos seguir trayendo más historias como esta para ustedes. Gabriela sintió que el aire se volvía más denso en aquella bodega llena de objetos abandonados por el tiempo. A sus 38 años, trabajaba como maestra de historia en una secundaria del sur de la ciudad y siempre se había considerado una persona racional, poco dada a las emociones desbordadas. Pero en ese momento, con aquella carta entre sus manos, sintió que algo ancestral y poderoso acababa de despertar en su interior. El padre Héctor la llamó desde el corredor preguntándole si necesitaba ayuda con las cajas, y ella apenas pudo responder con un murmullo incoherente. Dobló rápidamente los papeles, los guardó en su bolsa de tela y salió de la bodega con la excusa de que se sentía mareada por el polvo. No era exactamente mentira. Conducir de regreso a su departamento en la colonia Narvarte fue un ejercicio de piloto automático. Su mente no dejaba de dar vueltas a esas primeras líneas. Mercedes Fuentes. Ese nombre no le decía nada, pero la mención específica de su apellido y de la Colonia del Valle, donde había crecido su madre, no podía ser simple coincidencia. Al llegar a su departamento de 2 habitaciones, en un edificio de los años 70, Gabriela preparó café. Se sentó en el sillón junto a la ventana que daba a la calle, congestionada de Félix Cuevas, y con manos que todavía temblaban ligeramente, desplegó todos los papeles sobre la mesa de centro. Eran 5 hojas escritas por ambos lados, con aquella caligrafía delicada y antigua, ligeramente corrida en algunas partes, como si la autora hubiera llorado mientras escribía. La tinta azul se había desvanecido en ciertos párrafos, pero la mayoría del texto era perfectamente legible. Gabriela comenzó a leer desde el principio, despacio, absorbiendo cada palabra como si estuviera descifrando un código antiguo que pudiera explicarle misterios que ni siquiera sabía que existían. Mi nombre es Mercedes Fuentes, y si estás leyendo esto, significa que ya no pude cumplir la promesa que le hice a Dios y a mi conciencia. Lo que voy a contar cambiará la vida de alguien, pero el silencio me está matando más lenta y dolorosamente que cualquier verdad. Escribo esto en marzo de 1987, en mi habitación del Hospital General, donde los doctores me dicen que me quedan semanas, tal vez días. Tengo 52 años y un cáncer que se extiende por mis pulmones, como la enredadera que solía trepar por el muro del jardín de la casa donde trabajé durante 27 años. Esa casa quedaba en Avenida Insurgentes Sur, esquina con Pilares, en la Colonia del Valle. Era una construcción hermosa de los años 40, con azulejos de Talavera en la entrada y un jardín que yo misma mantuve durante todo ese tiempo. La familia que vivía allí se apellidaba Mendoza. Don Alberto Mendoza era ingeniero civil. Doña Cristina trabajaba como maestra de primaria y tenían 2 hijos, Patricia, la mayor, y Roberto, 5 años menor que su hermana. Yo entré a trabajar en esa casa en 1960, cuando apenas tenía 25 años y acababa de llegar a la Ciudad de México desde mi pueblo en Michoacán, huyendo de un matrimonio que me había dejado más cicatrices que recuerdos
recuerdos felices. Los Mendoza fueron mi segunda familia, mi refugio, y durante muchos años pensé que esa casa sería mi hogar hasta el día de mi muerte. Pero hay secretos que pesan tanto que terminan por deformar toda la estructura de una vida, como esas grietas invisibles que aparecen después de un temblor y que nadie nota hasta que la casa entera amenaza con caerse. Gabriela tuvo que detenerse para tomar aire. La casa que describía Mercedes era la casa de sus abuelos. La recordaba perfectamente porque había pasado innumerables tardes de su infancia jugando en ese jardín, exactamente como lo describía la carta. Don Alberto era su abuelo paterno, que había fallecido cuando ella tenía 12 años. Doña Cristina, su abuela, había vivido hasta los 93 años, falleciendo apenas 5 años atrás. Patricia era su tía, hermana mayor de su padre Roberto. Pero Mercedes Fuentes, ese nombre nunca lo había escuchado en las conversaciones familiares. Revisó mentalmente todas las historias que le habían contado sobre esa casa, sobre sus abuelos, sobre la vida familiar antes de que ella naciera. Nada. Era como si esta mujer, que decía haber trabajado 27 años con su familia, hubiera sido borrada completamente de la memoria colectiva. Gabriela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Volvió a la carta, consciente de que lo que vendría a continuación probablemente explicaría ese olvido tan absoluto. Patricia Mendoza nació en 1958. Era una niña hermosa, de ojos grandes y risa escandalosa, que llenaba la casa de alegría con sus juegos y sus canciones. Yo la cuidé desde que tenía 2 años. La vi crecer, le enseñé a hacer trenzas, la consolé cuando se peleaba con las amigas de la escuela, le preparé su comida favorita cada vez que se sentía triste. Roberto llegó 5 años después, en 1963, y la casa se volvió aún más ruidosa y viva. Pero esta historia no es sobre ellos, aunque ambos se vean afectados por lo que tengo que confesar. Esta historia es sobre lo que pasó en el verano de 1976, cuando Patricia tenía 18 años recién cumplidos y acababa de terminar la preparatoria. Ella era brillante, con planes de estudiar medicina en la UNAM, con una beca casi asegurada por sus calificaciones excelentes. Pero ese verano todo cambió. Patricia se enamoró de un muchacho que trabajaba en el taller mecánico de la esquina. Se llamaba Javier Solís, no el cantante famoso, sino un joven de 22 años que había llegado de Oaxaca buscando una vida mejor en la capital. Era guapo, educado, trabajador, y Patricia perdió la cabeza por él. Se veían a escondidas porque don Alberto nunca hubiera permitido que su hija se relacionara con alguien de, como él decía, diferente nivel social. Las tardes en que los señores salían, Patricia le pedía permiso para estudiar en casa de una amiga, y yo sabía que en realidad se iba a encontrar con Javier en el Parque Hundido o en alguna cafetería del centro. Yo guardé su secreto porque la quería como a una hija, y porque vi en sus ojos la misma ilusión desesperada que yo había sentido una vez, antes de que la vida me enseñara que el amor no siempre es suficiente. Gabriela dejó caer la carta sobre su regazo. Su tía Patricia, la mujer seria y recta que conocía, directora de una escuela privada en Polanco, casada desde hacía 30 años con un abogado corporativo, madre de 2 hijos profesionistas. Esa misma mujer había tenido un romance secreto con un mecánico de Oaxaca. La imagen no encajaba para nada con la persona que Gabriela conocía, siempre tan formal, tan preocupada por las apariencias, tan crítica de cualquiera que no cumpliera con ciertos estándares sociales. Pero claro, pensó Gabriela, esa Patricia era la mujer de casi 60 años que conocía ahora. A los 18 años, ¿quién no había sido diferente? ¿Quién no había hecho cosas que parecían impensables décadas después? Respiró profundo y continuó leyendo, aunque una parte de ella ya intuía hacia dónde se dirigía la historia, y esa intuición le provocaba un nudo en el estómago. Lo que pasó después ocurrió muy rápido, como suelen pasar las cosas que marcan el destino de las personas. A finales de agosto, Patricia vino a buscarme a la cocina una tarde en que estábamos solas. Estaba pálida, con los ojos enrojecidos de llorar. Me agarró las manos con fuerza y me dijo 3 palabras que cambiarían todo. Mercedes, estoy embarazada. Tenía 2 meses. Javier y ella habían sido imprudentes, jóvenes, convencidos de que el amor los protegería de las consecuencias. Pero la realidad no negocia con los sueños románticos. Patricia estaba aterrorizada.
aterrorizada. Su padre la mataría, decía una y otra vez. Su madre nunca la perdonaría. Su futuro, su carrera, su vida entera se irían por el drenaje. Me suplicó que la ayudara, que no dijera nada, que la acompañara a resolver el problema. Pero yo, que había perdido 2 embarazos en mi juventud y que sabía que nunca podría tener hijos propios, sentí algo quebrarse dentro de mí cuando escuché la palabra resolver. Le pregunté si Javier sabía. Me dijo que no podía decirle porque él querría casarse con ella y su familia nunca lo permitiría. Le pregunté si había considerado otras opciones, pero Patricia ya tenía todo decidido. O eso creía. Las siguientes 2 semanas fueron una pesadilla. Patricia intentó conseguir dinero vendiendo joyas que su abuela le había heredado. Investigó direcciones en lugares que yo no me atrevería ni a nombrar, pero cada vez que estaba a punto de tomar esa decisión final, algo la detenía. El miedo, tal vez, o la conciencia, o simplemente el instinto maternal que ya comenzaba a despertar en ella, aunque no quisiera reconocerlo. Finalmente, una noche de septiembre, vino a mi cuarto llorando sin consuelo. Se abrazó a mí como cuando era pequeña y había tenido una pesadilla, y me dijo que no podía hacerlo, que no podía deshacerse del bebé, pero que tampoco sabía cómo seguir adelante. Esa noche le hice una promesa que cambiaría nuestras vidas para siempre. Gabriela se levantó del sillón y caminó hacia la ventana. Afuera, la ciudad seguía su ritmo frenético de siempre, indiferente a las revelaciones privadas que ocurrían en departamentos anónimos. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranjas y rosas, y ella apenas había procesado una fracción de lo que estaba leyendo. Patricia había estado embarazada a los 18 años. Eso en sí mismo era impactante, considerando que su tía siempre había proyectado una imagen de perfección moral. Pero lo que más inquietaba a Gabriela era la frase final, una promesa que cambiaría sus vidas para siempre. Regresó al sillón, encendió la lámpara de pie porque la luz natural ya no era suficiente y continuó leyendo con el corazón acelerado. Le propuse un plan que, en retrospectiva, era una locura nacida de la desesperación y del amor desbordado. Le dije que se fuera conmigo a mi pueblo en Michoacán, que allí podría tener al bebé lejos de las miradas de la ciudad, lejos de su familia, lejos de todo. Le propuse que después, si ella quería, yo podría quedarme con el bebé y criarlo como mío. Patricia podría regresar a su vida, a sus estudios, a su futuro, y nadie tendría que saber nunca lo que había pasado. Para mi sorpresa, Patricia aceptó. Creo que estaba tan perdida, tan asustada, que cualquier solución que no implicara enfrentarse a sus padres le parecía aceptable. Le dijimos a don Alberto y doña Cristina que Patricia había ganado una beca especial de verano en Morelia para un programa intensivo de ciencias y que yo la acompañaría como chaperona porque el programa incluía salidas de campo y los organizadores requerían supervisión adulta. Era una mentira elaborada, llena de detalles que Patricia y yo habíamos inventado juntas durante noches de insomnio. Sorprendentemente, funcionó. Don Alberto estaba orgulloso de que su hija fuera tan dedicada a sus estudios. Doña Cristina hizo algunas preguntas sobre el programa, pero Patricia tenía respuestas preparadas para todo. A mediados de septiembre de 1976, Patricia y yo nos subimos a un autobús en la terminal del norte con destino a mi pueblo, Santa Rosa de Lima, un lugar pequeño en las montañas michoacanas donde todavía vivían mi madre y 2 de mis hermanas. Gabriela sintió que las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. La historia que estaba leyendo no era solo impactante por lo que revelaba sobre su tía, sino por la valentía y el sacrificio de esta mujer, Mercedes Fuentes, que había arriesgado todo por proteger a una joven a la que claramente amaba como a una hija. Pensó en su propia vida, en las decisiones que había tomado, en las veces que había jugado a lo seguro en lugar de arriesgarse por amor o por lealtad. ¿Ella habría sido capaz de hacer lo que Mercedes hizo? No estaba segura. Continuó leyendo, ahora completamente absorbida en la historia, olvidándose del café que se enfriaba en la mesa y del mundo exterior. Los 6 meses que pasamos en Santa Rosa fueron los más extraños y a la vez los más hermosos de mi vida. Mi madre y mis hermanas acogieron a Patricia como si fuera parte de la familia. Le dijeron que era mi ahijada de la ciudad, que venía a recuperarse de una enfermedad. La gente del pueblo no hacía muchas preguntas. Patricia floreció
creció en ese ambiente tranquilo, lejos de las presiones de su vida en la ciudad. Su barriga crecía, y con ella crecía también una tristeza que ninguna de nosotras podía aliviar completamente. Ella hablaba del bebé con cariño, pero también con culpa, como si estuviera traicionando al pequeño con cada plan que hacíamos para el futuro. Javier le escribía cartas a la casa de Del Valle preguntando por ella, y yo las recibía cuando llamaba por teléfono a la casa para dar informes a los señores sobre el supuesto programa de estudios. Le decía a Patricia sobre las cartas, pero ella me pedía que no las guardara, que era mejor un corte limpio. Sin embargo, nunca tuve corazón para tirarlas, así que las guardé todas en una caja que ahora dejo junto con esta carta. El 23 de marzo de 1977, en el pequeño hospital del pueblo, Patricia dio a luz a una niña. Fue un parto difícil, pero tanto la madre como la bebé salieron adelante. La niña era hermosa, con los ojos oscuros de Patricia y una mata de pelo negro que le daba aspecto de muñequita. Patricia la sostuvo durante 2 horas, llorando sin parar, besándole la frente una y otra vez, susurrándole palabras que yo no alcanzaba a escuchar. Luego me la entregó, me miró con ojos que reflejaban todo el dolor del mundo y me dijo: cuídala como si fuera tuya. Dile que su madre la amó tanto que le dio la oportunidad de tener una vida mejor. Prométeme que nunca le faltará nada. Gabriela dejó caer la carta y se cubrió la boca con las manos. Una niña. Patricia había tenido una niña. Eso significaba que en algún lugar había una prima que ella nunca había conocido. Una mujer que ahora tendría unos 47 años y que probablemente no tenía idea de quién era su verdadera madre. El misterio de por qué esta carta había sido escondida en una Biblia de la iglesia comenzaba a tomar forma. Mercedes había querido dejar un testimonio, una verdad registrada, pero también había protegido el secreto durante su vida. Gabriela se preguntó si la bebé habría sobrevivido, si Mercedes había logrado criarla, qué había sido de su vida. Las manos le temblaban mientras volvía a tomar los papeles. Quedaban todavía varias páginas por leer y algo le decía que lo más impactante todavía estaba por venir. Patricia regresó a la Ciudad de México 3 semanas después del parto. Inventamos una historia sobre cómo el programa se había extendido y luego ella había sufrido una apendicitis que requirió cirugía, lo cual explicaba su aspecto débil y la cicatriz. Yo me quedé en Santa Rosa 2 meses más con la bebé, a la que registré como mi hija con el nombre de Lucía Mercedes Fuentes. Era mi niña. Dormía en una cuna que mis hermanas habían conseguido, tomaba leche con avidez, lloraba con unos pulmones impresionantes. Yo estaba enamorada de ella y el hecho de que no fuera biológicamente mía no importaba en absoluto. Era mía en todos los sentidos que realmente cuentan. Cuando regresé a la Ciudad de México con Lucía, les expliqué a los señores Mendoza que había adoptado a la hija de una prima que había fallecido en el parto y que ahora era mi responsabilidad criarla. Don Alberto puso mala cara. No quería niños ajenos en la casa, decía, pero doña Cristina, que siempre había sido más bondadosa, intercedió. Me dijo que podía quedarme, pero que Lucía tendría que dormir en mi cuarto y que yo sería completamente responsable de ella. Acepté las condiciones, agradecida de poder mantener mi trabajo y mi hogar. Patricia regresó a su vida como si nada hubiera pasado. Entró a la universidad, estudió medicina como siempre había planeado. Conoció a un joven de buena familia llamado Fernando Ruiz durante su 2º año de carrera. Se casó con él cuando tenía 23 años. Tuvo 2 hijos con Fernando, 2 varones, que nacieron cuando Lucía tenía 6 y 8 años respectivamente. La vida continuó. Pero había momentos, cuando Patricia venía de visita a la casa de sus padres con su nueva familia, en que yo la sorprendía mirando a Lucía con una expresión que me partía el corazón. Era una mezcla de amor, pérdida, arrepentimiento y anhelo. Lucía crecía hermosa e inteligente, sin saber nada de su verdadero origen. Para ella, yo era simplemente mamá, y esa casa en Del Valle era el único hogar que conocía. Patricia nunca le habló directamente, nunca la tocó, nunca reconoció la conexión que había entre ellas. Era como si al ignorar a Lucía pudiera mantener enterrado el secreto que amenazaba con destruir la vida perfecta que había construido. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Gabriela ahora. La tragedia de aquella situación la golpeaba con fuerza. Patricia, su tía, había seguido viviendo en el mismo espacio que su hija, viendo la
viéndola crecer desde la distancia, incapaz de reclamarla, incapaz de amarla abiertamente. Y Mercedes, criando a la niña como propia, pero siempre consciente de que existía una madre biológica a pocos metros de distancia, una madre que había elegido el silencio y la negación sobre el amor abierto. Y Lucía, creciendo ajena a todo, probablemente sintiendo en algún nivel profundo que había algo extraño en la forma en que aquella familia la trataba, algo que nunca podría entender completamente. Gabriela se levantó del sillón y fue al baño a lavarse la cara con agua fría. Necesitaba un momento para procesar lo que estaba leyendo antes de continuar. Se miró al espejo y vio sus propios ojos enrojecidos, su expresión de shock. Pensó en su padre, Roberto, que debía haber sido un adolescente durante todo esto. ¿Él había sabido? ¿O Patricia había guardado el secreto tan perfectamente que ni siquiera su hermano menor había sospechado nada? Regresó al sillón, preparándose mentalmente para lo que vendría a continuación. Los años pasaron y yo me volví invisible en esa casa. Los empleados domésticos siempre lo son, hasta cierto punto, pero después del nacimiento de Lucía me convertí en algo más que invisible. Me volví incómoda. Mi presencia era un recordatorio constante de algo que Patricia quería olvidar. Poco a poco dejó de visitar a sus padres con tanta frecuencia. Cuando venía, apenas me dirigía la palabra. Doña Cristina se volvió más distante conmigo también, aunque nunca supe si Patricia le había contado la verdad o si simplemente percibía que había algo raro en toda la situación. Don Alberto murió en 1988 de un infarto, 11 años después de que Lucía naciera. En su funeral, Patricia me evitó completamente, como si yo fuera un fantasma. Pero Lucía, que entonces tenía 11 años, se paró junto a mí durante toda la ceremonia, tomándome de la mano, consolándome cuando yo lloraba. Era una niña excepcional, sensible, inteligente, compasiva. Me preguntaba a veces si Patricia se arrepentía de haberla renunciado, si cuando miraba a sus dos hijos varones, perfectos y legítimos, se preguntaba por la hija que había dejado ir. Yo traté de darle a Lucía todo lo que podía con mi salario modesto. La inscribí en una escuela pública cercana, le compré libros cuando podía, la llevaba al bosque de Chapultepec los domingos. Ella era feliz, o al menos eso parecía. Nunca preguntó por su padre, y cuando preguntaba por su familia, yo le contaba historias sobre mi pueblo, sobre mi madre y mis hermanas, y ella aceptaba esas respuestas sin cuestionarlas demasiado. Pero cuando Lucía cumplió 14 años, todo cambió de nuevo. Gabriela sintió que el nudo en su estómago se apretaba más. 47 años. Si Lucía había nacido en 1977, ahora tendría 47 años, la misma edad que tendría una prima de Gabriela si existiera. De repente, un pensamiento aterrador cruzó por su mente. ¿Y si Lucía estaba muerta? ¿Y si esta carta era todo lo que quedaba de ella? Mercedes había escrito esto desde un hospital en 1987, cuando Lucía tenía apenas 10 años. ¿Qué había pasado después? ¿Mercedes había sobrevivido para criar a Lucía hasta la adultez? ¿O la niña había quedado huérfana de la única madre que había conocido, sin saber que su verdadera madre vivía a unos kilómetros de distancia en una casa grande de Polanco? Gabriela respiró hondo y continuó leyendo, rogando porque la historia tuviera un final que pudiera soportar. En 1991, cuando Lucía tenía 14 años, doña Cristina tuvo un derrame cerebral que la dejó parcialmente paralizada. Ya no podía vivir sola en esa casa grande de Del Valle, así que Patricia decidió venderla y mudar a su madre a un asilo privado en Tlalpan. Para mí, eso significaba perder mi trabajo y mi hogar. Le pregunté a Patricia si podía ayudarme a encontrar otro empleo, si podía darme una carta de recomendación después de 31 años de servicio leal. Me miró con ojos fríos, casi con odio, y me dijo que ya había hecho suficiente por mí al permitirme vivir allí todos esos años con mi hija bastarda. Esa fue la palabra que usó, bastarda. Salí de esa casa con Lucía y 2 maletas con todas nuestras pertenencias. No teníamos a dónde ir. Terminamos en un cuarto rentado en la colonia Buenos Aires, un espacio diminuto sin ventanas donde apenas cabíamos Lucía, yo y los pocos muebles que pudimos comprar de segunda mano. Conseguí trabajo limpiando oficinas en las noches y Lucía comenzó a trabajar los fines de semana en un puesto de tacos para ayudar con los gastos. Vi cómo la vida que yo había tratado de construir para ella se desmoronaba y no pude hacer nada
para evitarlo. Ella nunca se quejó, nunca me reclamó, pero yo veía en sus ojos el peso de una vida que no había elegido, de circunstancias que estaban más allá de su control. Y lo peor de todo es que yo sabía la verdad. Su verdadera madre vivía en una casa hermosa de Polanco, con una familia legítima, con dinero suficiente para darle a Lucía todo lo que yo no podía proveer. Pero esa puerta estaba cerrada para siempre, sellada por el silencio y el miedo de Patricia a que su secreto fuera revelado. La rabia comenzó a mezclarse con la tristeza en el pecho de Gabriela. Patricia, su tía, la mujer que había asistido a todas las graduaciones de Gabriela, que la había felicitado en sus cumpleaños, que había organizado cenas familiares elegantes donde todo era perfección superficial. Esa misma mujer había echado a la calle a su propia hija y a la mujer que la había criado con amor. La hipocresía era asombrosa. Gabriela pensó en las veces que Patricia había hablado sobre valores familiares, sobre la importancia de la educación, sobre la responsabilidad moral. Todo mientras su propia hija crecía en la pobreza, trabajando en un puesto de tacos para ayudar a pagar la renta. El resentimiento que Gabriela sintió hacia su tía en ese momento era tan intenso que tuvo que hacer una pausa para calmarse. Respiró profundo varias veces, recordándose que esta historia había ocurrido hace décadas, que juzgar decisiones del pasado con los ojos del presente era siempre complicado, pero aún así, la injusticia de todo le dolía profundamente. Volvió a la carta, necesitando saber cómo terminaba esta historia. Lucía terminó la secundaria con excelentes calificaciones a pesar de todas las dificultades. Quería estudiar enfermería, soñaba con ayudar a la gente, con tener una profesión que le diera dignidad y estabilidad. Pero no teníamos dinero para la colegiatura, ni siquiera para los libros. Yo trabajaba 3 empleos diferentes. Limpiaba oficinas, lavaba ropa para vecinos, cuidaba niños los fines de semana, pero nunca era suficiente. Veía a mi hija trabajar hasta el agotamiento, estudiar en las madrugadas, con la luz tenue de una vela, cuando nos cortaban la electricidad por falta de pago, y algo dentro de mí se fue rompiendo lentamente. En 1994, cuando Lucía tenía 17 años, me diagnosticaron cáncer de pulmón. El doctor me dijo que probablemente se debía a años de inhalar productos de limpieza sin protección adecuada. Una ironía cruel, considerando que había dedicado mi vida a mantener limpias las casas de otros mientras mi propia salud se deterioraba. No tenía seguro médico, así que me atendieron en el Hospital General, donde las listas de espera eran eternas y los tratamientos básicos. Lucía quiso dejar la escuela para cuidarme, pero yo me negué rotundamente. Le hice prometer que terminaría la preparatoria sin importar lo que pasara conmigo. Ella cumplió su promesa, aunque verla cuidándome con tanto amor mientras yo me marchitaba día a día fue la experiencia más agridulce de mi vida. Durante los últimos meses, cuando ya sabía que el final estaba cerca, me debatí constantemente sobre si debía contarle la verdad. ¿Tenía derecho a saberlo? ¿Le haría más mal que bien? ¿Y si buscaba a Patricia y ella la rechazaba de nuevo, esta vez abiertamente, conscientemente? No pude tomar esa decisión. En lugar de eso, decidí escribir esta carta y dejarla en manos del destino. La escondí en la Biblia que me había regalado el padre Miguel, el párroco del templo de San Francisco, donde yo iba a misa cada domingo cuando vivía en Del Valle. Le pedí que guardara la Biblia en la iglesia, que la dejara entre los libros viejos que nadie usa ya. Si alguien la encontraba algún día, significaría que Dios quería que la verdad saliera a la luz. Si nadie la encontraba nunca, el secreto moriría conmigo. Era una forma cobarde de manejar la situación, lo sé, pero era todo lo que podía hacer en mi estado de debilidad física y emocional. Gabriela sintió una oleada de ternura por Mercedes. Esta mujer, que había dado todo por proteger y criar a una niña que no era biológicamente suya, que había trabajado hasta enfermarse para darle una vida digna, que había soportado el rechazo y la crueldad sin jamás revelar el secreto que podría haberle dado venganza, o al menos justicia. No era cobardía lo que la había llevado a esconder esta carta, era amor. Un amor tan grande que incluso en sus últimos días se preocupaba más por proteger a Lucía de una potencial desilusión que por exponer la verdad que podría haberle dado a la joven acceso a la familia y los recursos que le pertenecían por derecho. Gabriela miró el reloj. Eran casi las 8 de
la noche. Había estado leyendo durante horas, tan absorta en la historia que se había olvidado completamente de cenar. Quedaba solo una página más de la carta. Se preparó mentalmente para el final, consciente de que lo que vendría a continuación determinaría qué hacer con toda esta información. Mientras escribo estas últimas líneas, Lucía está dormida en una silla junto a mi cama de hospital. Tiene 17 años y parece mucho mayor, envejecida por las responsabilidades y las preocupaciones. Me pregunto qué será de ella después de que yo me vaya. No tengo familia que pueda cuidarla. Mis hermanas en Michoacán apenas pueden sostenerse a sí mismas. He intentado poner en orden mis escasos asuntos, pero hay tan poco que dejar. El cuarto que rentamos, algunos muebles viejos, tal vez 3,000 pesos en ahorros que he escondido en una lata debajo de mi cama. Es patético, después de toda una vida de trabajo, tener tan poco que mostrar. Pero lo que sí puedo dejarle a Lucía, aunque ella no lo sepa ahora, es la verdad sobre su origen. Quien encuentre esta carta, te pido por favor que intentes localizar a Lucía Mercedes Fuentes. Si todavía vive en la Ciudad de México, no será difícil encontrarla. Es una joven de casi 18 años, de estatura media, pelo negro largo, ojos oscuros profundos, con un lunar pequeño en la mejilla izquierda. Trabajó en un puesto de tacos en la esquina de Avenida San Antonio y Doctor Jiménez en la colonia Buenos Aires. Asistió a la secundaria diurna número 23 y a la preparatoria número 9 de la UNAM. Si la encuentras, entrégale junto con esta carta la caja de metal azul que dejé con el padre Miguel. En esa caja están todas las cartas que Javier Solís le escribió a Patricia durante aquellos meses de 1976 y 1977. Hay fotografías de Patricia embarazada en Santa Rosa. Hay el certificado de nacimiento original de Lucía, donde aparece el nombre de Patricia como madre, aunque registrada bajo un nombre falso. Y hay una carta que Patricia escribió el día que nació Lucía, pero que nunca tuvo el valor de entregarle. Todos estos documentos son la prueba de que Lucía no es una niña sin raíces, sin historia, sin familia. Es la hija de Patricia Mendoza de Ruiz, actualmente viviendo en la calle Homero número 345 en Polanco. Es la nieta de don Alberto Mendoza y doña Cristina Mendoza. Tiene 2 medio hermanos, Alejandro y Fernando Ruiz Mendoza. Tiene derecho a conocer su verdadera identidad, aunque su madre biológica haya elegido negarla. Que Lucía haga con esta información lo que su corazón le indique. Si decide buscar a Patricia, es su derecho. Si decide no hacer nada, también es su derecho. Pero al menos tendrá la verdad. Y la verdad, aunque duela, siempre es mejor que la mentira. Yo me voy de este mundo con el alma tranquila en algunos aspectos y atormentada en otros. Tranquila, porque amé a Lucía con todo mi ser y le di lo mejor que pude dar. Atormentada porque sé que no fue suficiente, que ella merece mucho más de lo que yo pude proveer. Mi última voluntad es que alguien, en algún momento, le entregue esta verdad para que pueda construir su futuro con una comprensión completa de su pasado. Que Dios bendiga a quien encuentre esto y tenga el valor de hacer lo correcto. Mercedes Fuentes, marzo 23 de 1987. Gabriela dejó caer la última página y se quedó mirando al vacío, tratando de procesar todo lo que acababa de leer. Mercedes había escrito esta carta hace 37 años, cuando Lucía tenía 17. Si Mercedes había fallecido poco después, Lucía habría quedado prácticamente sola en el mundo a los 18 años, sin familia conocida, sin recursos, con apenas una educación preparatoria. ¿Qué habría sido de ella? ¿Había sobrevivido, prosperado, construido una vida? ¿O las circunstancias difíciles la habían derrotado? Y lo más importante, ¿todavía estaba viva? Si lo estaba, Lucía Mercedes Fuentes tendría ahora 47 años. Podría estar en cualquier parte de México o del mundo. Podría estar casada con otro apellido. Podría ser madre, abuela incluso. O podría haber muerto hace años sin saber nunca la verdad de su origen. Gabriela se levantó del sillón con las piernas entumecidas por haber estado sentada tantas horas. Caminó por su departamento, pensando, analizando, tratando de decidir qué hacer. Tenía entre sus manos un secreto familiar que había permanecido oculto durante casi 48 años. Un secreto que, si salía a la luz, podría destrozar la imagen pública de su tía Patricia, afectar a sus primos Alejandro y Fernando y potencialmente cambiar la
vida de una mujer que tal vez ni siquiera sabía que tenía familia. ¿Tenía derecho a exponer todo esto o debía respetar el silencio que Patricia había mantenido durante décadas? Pero luego pensó en Mercedes, muriendo en un hospital público, confiando en que alguien, algún día, encontraría esta carta y haría lo correcto. Pensó en Lucía, creciendo sin saber quién era realmente, sin acceso a la familia que le correspondía. Y pensó en la injusticia fundamental de toda la situación. Una mujer había renunciado a su hija para mantener su estatus social, mientras esa misma hija crecía en la pobreza a solo kilómetros de distancia. No, decidió Gabriela con determinación creciente. No podía dejar este secreto enterrado. Mercedes había confiado en que quien encontrara la carta haría lo correcto. Y lo correcto era buscar a Lucía Mercedes Fuentes y entregarle la verdad que le pertenecía. Al día siguiente, domingo por la mañana, Gabriela regresó al templo de San Francisco en Coyoacán. La misa de las 10 estaba terminando cuando llegó y esperó pacientemente en una banca del fondo hasta que el padre Héctor terminó de despedir a los feligreses. Cuando finalmente pudieron hablar en privado en la sacristía que olía a incienso y cera de velas, Gabriela le mostró la carta. El sacerdote, un hombre de casi 70 años con el pelo completamente blanco, leyó en silencio y Gabriela vio cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Cuando terminó, se quitó los lentes y se los limpió con un pañuelo. Reconocía a Mercedes, le dijo con voz quebrada. Era una mujer dulce que venía a misa todos los domingos, incluso en sus últimos meses cuando apenas podía caminar. Había venido a verlo en marzo de 1987, muy enferma, y le había entregado una caja de metal azul junto con la Biblia, pidiéndole que las guardara en la bodega de la iglesia. Él había cumplido su petición, aunque nunca supo exactamente qué contenían. La caja, le dijo el padre Héctor a Gabriela, todavía estaba allí, en la bodega, en la misma caja de cartón donde él la había puesto hace 37 años. Fueron juntos a buscarla, y allí estaba, una caja de galletas de metal azul oxidado, sellada con cinta adhesiva amarillenta que se desprendía al tocarla. Gabriela la tomó con manos temblorosas, agradeció al padre Héctor y regresó a su departamento con dos tesoros, la carta de Mercedes y la caja que contenía las pruebas de la verdad. Esa tarde, sentada de nuevo en su sillón junto a la ventana, Gabriela abrió la caja de metal. El contenido estaba tal como Mercedes lo había descrito. Había un sobre grande con fotos, Patricia embarazada en lo que debía ser el pueblo de Santa Rosa de Lima, posando junto a una casa humilde de adobe con la mano protectora sobre su vientre abultado. Patricia sosteniendo a un bebé recién nacido, con los ojos cerrados y lágrimas corriendo por sus mejillas. Patricia de espaldas, alejándose de la cámara, con los hombros caídos en una postura de derrota absoluta. Había un certificado de nacimiento oficial emitido en Santa Rosa de Lima, Michoacán, donde aparecía el nombre de la madre como María Patricia Fuentes. Edad 18 años, soltera. Era claramente falso, un documento que Mercedes debía haber conseguido con ayuda de alguien en el pueblo. Pero la fecha era correcta, 23 de marzo de 1977, y el nombre de la bebé, Lucía Mercedes Fuentes. Había también una pila de cartas atadas con una cinta roja descolorida. Gabriela las contó, 17 cartas, todas dirigidas a Patricia Mendoza, en la dirección de Del Valle, todas con remitente Javier Solís, en una dirección de la colonia Doctores. Las abrió una por una, leyendo las palabras de un joven enamorado que no entendía por qué su novia había dejado de contestarle. Las primeras cartas eran alegres, llenas de planes para el futuro, de sueños compartidos. Las últimas eran desesperadas, suplicantes, preguntando qué había hecho mal, por qué Patricia lo había abandonado sin explicación. La última carta estaba fechada en diciembre de 1977, 9 meses después del nacimiento de Lucía. En ella, Javier se despedía, diciendo que finalmente había entendido que Patricia había decidido cortar la relación, que él respetaba su decisión aunque no la entendiera y que siempre la amaría. Era desgarrador leer esas palabras, saber que este hombre nunca supo que había sido padre, que tenía una hija que probablemente habría querido conocer y amar. Pero el documento más impactante de todos estaba al fondo de la caja, una carta escrita en el papel membretado del Hospital de Santa Rosa, con la caligrafía de Patricia, fechada el 24 de
marzo de 1977, un día después del nacimiento de Lucía. Gabriela la leyó con el corazón en la garganta. Mi pequeña niña, no sé cómo empezar esta carta que probablemente nunca leerás. Ahora mismo estás dormida en mis brazos, tan pequeña y perfecta que me parte el corazón pensar en dejarte. Pero no puedo quedarme contigo, no puedo darte la vida que mereces. Soy demasiado joven, demasiado cobarde, demasiado egoísta para renunciar a mi futuro por ti, y eso me convierte en un monstruo, ¿verdad? ¿Qué clase de madre entrega a su hija? Pero es que ni siquiera soy tu madre realmente. Una madre es alguien que te cuida, que te enseña, que está allí cuando me necesitas. Yo voy a ser solo la mujer que te dio a luz y luego se fue. Mercedes será tu madre. Ella te amará de verdad. No como yo que te amo, pero no lo suficiente como para quedarme. Cuando seas grande, si algún día te enteras de que existo, espero que puedas perdonarme. Espero que entiendas que esta decisión no tiene nada que ver contigo y todo que ver conmigo. Eres perfecta. Yo soy la que está rota. Te deseo una vida hermosa, llena de amor y oportunidades que yo no puedo darte. Perdóname, Patricia. Gabriela lloró al leer esa carta. Por primera vez sintió algo parecido a la compasión por su tía. Patricia había sido apenas una niña asustada, tomando una decisión imposible. Sí, había sido egoísta. Sí, había sido cruel, especialmente años después, al echar a Mercedes y Lucía de la casa. Pero en ese momento del nacimiento, con 18 años recién cumplidos, simplemente había sido una niña aterrorizada, tratando de sobrevivir a una situación que la superaba. Eso no excusaba sus acciones posteriores, pero al menos las hacía más comprensibles. Durante los siguientes días, Gabriela se obsesionó con encontrar a Lucía Mercedes Fuentes. Empezó con búsquedas en internet, pero el nombre era demasiado común y no tenía suficientes detalles específicos para filtrar los resultados. Intentó buscar en redes sociales, mirando fotografías de mujeres de la edad correcta, tratando de encontrar algún parecido con Patricia o con las fotos de bebé que tenía en la caja. No encontró nada concluyente. Visitó la secundaria diurna número 23 y la preparatoria número 9 de la UNAM, pero los archivos de estudiantes de esa época estaban en bodegas y requería procesos burocráticos complicados para acceder a ellos. Fue a la colonia Buenos Aires, a la esquina que Mercedes había mencionado en su carta. El puesto de tacos todavía existía, ahora atendido por un señor de unos 60 años. Cuando Gabriela preguntó si recordaba a una joven llamada Lucía que había trabajado allí en los 90, el hombre negó con la cabeza. Había comprado el negocio en el 2000. No sabía nada de empleados anteriores. Gabriela visitó iglesias cercanas, preguntó en tiendas antiguas del barrio, tocó puertas de vecindades viejas. Nadie recordaba a Mercedes Fuentes o a su hija Lucía. Era como si hubieran sido fantasmas que pasaron por ese lugar sin dejar huella. La frustración de Gabriela crecía día con día. Finalmente, después de 2 semanas de búsqueda infructuosa, Gabriela decidió que necesitaba confrontar a Patricia directamente. Era domingo, y sabía que su tía solía organizar comidas familiares en su casa de Polanco los domingos al mediodía. Gabriela se presentó sin avisar, con la caja de metal azul bajo el brazo y la carta de Mercedes en su bolsa. La empleada doméstica que abrió la puerta pareció confundida, pero la dejó pasar. En el elegante comedor de la casa estaban sentados Patricia, su esposo Fernando, sus 2 hijos Alejandro y Fernando Jr., con sus respectivas esposas y 3 nietos pequeños. Gabriela irrumpió en esa escena de perfección familiar con el corazón martilleando en su pecho. Patricia la miró con sorpresa que rápidamente se transformó en alarma cuando vio la caja de metal. Su rostro palideció visiblemente. Se disculpó con su familia y llevó a Gabriela a su estudio privado, cerrando la puerta con un clic que sonó definitivo. Antes de que Patricia pudiera decir nada, Gabriela colocó la caja sobre el escritorio de caoba y sacó la carta de Mercedes. Patricia la miró como si fuera una serpiente venenosa. No necesitó leerla para saber qué era. Sus ojos se llenaron de lágrimas y sus manos comenzaron a temblar. Gabriela habló con una voz que sorprendentemente salió firme y clara. Necesito que me ayudes a encontrar a Lucía. Es tu hija y tiene derecho a saber la verdad. Patricia se dejó caer en su silla de cuero detrás del escritorio. Parecía haber envejecido 10 años en 10 segundos. Durante un largo momento no dijo nada.
nada. Solo miró la caja de metal como si contuviera todos los pecados de su pasado, que en cierto modo era exactamente lo que contenía. Finalmente, habló con una voz tan baja que Gabriela tuvo que inclinarse para escucharla. Lucía estaba muerta, dijo. Había muerto hacía 21 años, en el 2003, a los 26 años de edad. Gabriela sintió que el mundo se detenía. No, pensó, no podía ser. Después de todo esto, después de encontrar la carta, de buscarla durante semanas, no podía ser que Lucía hubiera muerto sin saber nunca la verdad. Exigió más detalles, su voz subiendo de volumen a pesar de ella misma. Patricia cerró los ojos y cuando los abrió, estaban llenos de un dolor que parecía haber estado guardado durante décadas. Comenzó a hablar, lentamente al principio, luego con más fluidez, como si un dique se hubiera roto finalmente y las palabras contenidas durante años necesitaran salir a torrentes. Mercedes había muerto en abril de 1987, solo unas semanas después de escribir esa carta. Lucía, con apenas 18 años y completamente sola, había hecho lo mejor que pudo para sobrevivir. Patricia admitió que había sabido de la muerte de Mercedes. Un conocido mutuo se lo había mencionado de pasada, pero no había hecho nada. No había ido al funeral, no había buscado a Lucía para ofrecerle ayuda, no había reconocido ninguna responsabilidad. Simplemente había permitido que su hija quedara desamparada en el mundo, diciéndose a sí misma que no era su problema, que Mercedes había aceptado la responsabilidad de criar a la niña, que ella, Patricia, había seguido adelante con su vida y no podía volver atrás. La culpa, confesó Patricia con voz quebrada, la había atormentado todos estos años, pero nunca había tenido el valor de enfrentarla. Patricia siguió hablando, y lo que reveló fue aún más devastador. En el 2002, Alejandro, su hijo mayor, entonces un joven arquitecto de 25 años, había conocido a una enfermera en una reunión social. Se habían enamorado rápidamente, y él había llevado a la joven a casa para presentarla a la familia. Su nombre era Lucía Fuentes. Patricia casi se desmaya cuando la vio. Era idéntica a como Patricia había sido a esa edad. Los mismos ojos oscuros profundos, el mismo pelo negro espeso, el mismo lunar en la mejilla izquierda. Lucía había hablado de su vida con naturalidad durante esa cena. Había crecido con su madre adoptiva Mercedes, que había fallecido cuando ella era adolescente. Había trabajado mientras estudiaba. Finalmente había logrado terminar la carrera de enfermería en una universidad privada con una beca completa. Estaba orgullosa de su trabajo en un hospital del gobierno. Era inteligente, encantadora, humilde sin ser servil. El esposo de Patricia, Fernando, la había encontrado deliciosa. Fernando Jr., el hermano menor de Alejandro, la había tratado con afecto fraternal inmediato, pero Patricia apenas había podido mantener la compostura durante toda la cena. Ver a su hija, ahora una mujer adulta exitosa a pesar de todas las adversidades, sentada en su mesa, enamorada de su hijo, sin tener la menor idea de que estaba cenando con su madre biológica y su medio hermano, había sido una tortura psicológica indescriptible. Después de que Lucía se fue esa noche, Patricia no pudo dormir. Se debatió durante días sobre qué hacer. ¿Debía decirle a Alejandro la verdad? ¿Debía confesarle a Lucía quién era realmente? ¿O debía quedarse callada y permitir que la relación continuara sabiendo que era biológicamente imposible pero socialmente aceptable, ya que nadie más conocía la verdad? La idea de que sus dos hijos desarrollaran una relación romántica la aterrorizaba, pero más la aterrorizaba la idea de que la verdad saliera a la luz y destruyera su familia. Patricia finalmente tomó la decisión más cobarde y cruel que pudo haber tomado. Llamó a Lucía a su casa con la excusa de querer conocerla mejor, y cuando estuvieron solas le contó la verdad. Le dijo que ella era su madre biológica, que Alejandro era su medio hermano, que la relación tenía que terminar inmediatamente. Lucía había quedado en shock, incrédula primero, luego devastada cuando Patricia le mostró algunas de las fotos que Gabriela ahora tenía en la caja de metal. Fotos que Patricia había guardado en secreto durante todos esos años. Lucía había llorado, había gritado, había exigido explicaciones que Patricia apenas pudo dar, balbuceando excusas patéticas sobre haber sido muy joven, haber tenido miedo, haber querido darle una mejor vida. Lucía
Lucía le preguntó ¿por qué ahora? ¿Por qué revelar esto después de 25 años de silencio? Patricia admitió fríamente que era por Alejandro, porque no podía permitir que su hijo se casara con su propia media hermana, porque eso sería un escándalo si algún día se descubría. No por amor a Lucía, no por deseo de finalmente hacer lo correcto, sino por proteger a su familia legítima del posible escándalo. Lucía salió de esa casa destrozada. Cortó todo contacto con Alejandro sin darle explicaciones reales, solo diciéndole que no podían seguir juntos, que era imposible, que por favor no insistiera. Alejandro quedó confundido y dolido, pero eventualmente respetó su decisión. Meses después, Patricia se enteró por casualidad, a través de conocidos en el hospital donde Lucía trabajaba, que la joven había sufrido una crisis emocional severa. Había comenzado a faltar al trabajo, había perdido peso dramáticamente, parecía estar lidiando con depresión profunda. Y entonces, en mayo del 2003, Lucía Fuentes fue encontrada muerta en su pequeño departamento de la colonia Portales. La causa oficial fue una sobredosis accidental de medicamentos para dormir. Pero Patricia, sentada ahora frente a Gabriela con lágrimas corriendo por su rostro envejecido, admitió que ella sabía la verdad. No había sido accidental, había sido el resultado directo de haberle arrebatado a Lucía no solo el amor de su vida, sino también la posibilidad de tener una familia, de pertenecer, de tener raíces. Patricia había matado a su hija tan seguramente como si le hubiera dado las pastillas ella misma. Gabriela escuchó todo esto en silencio, sintiendo una mezcla de horror, tristeza y rabia que amenazaba con ahogarla. Lucía había muerto sin saber que Mercedes le había dejado una carta explicando todo con amor. Había muerto creyendo que su madre biológica la había rechazado 2 veces, una al nacer y otra al revelarle brutalmente su origen, solo para separarla de la única relación amorosa significativa que había tenido. Había muerto creyéndose sola en el mundo, sin familia que la quisiera, sin raíces, sin historia. Y todo porque Patricia había sido incapaz de hacer lo correcto. Gabriela sintió ganas de gritarle a su tía, de decirle lo que pensaba de su cobardía y su egoísmo. Pero al mirar ese rostro arrugado por el dolor y la culpa, ese cuerpo encorvado por el peso de secretos que había cargado durante décadas, no pudo hacerlo. Patricia ya estaba en su propio infierno. Llevaba 21 años viviendo con la certeza de que su silencio había matado a su hija. Ningún castigo que Gabriela pudiera imponerle sería peor que eso. En lugar de gritar, Gabriela habló con una voz tranquila pero firme. Le dijo a Patricia que tenía que contarles la verdad a Alejandro y Fernando Jr. Ellos tenían derecho a saber que habían tenido una hermana. Le dijo que necesitaba honrar la memoria de Lucía de alguna manera, que no podía seguir fingiendo que esa vida no había existido. Y le dijo que ella, Gabriela, iba a conservar la carta de Mercedes y toda la documentación en la caja de metal, porque era prueba de que Lucía Mercedes Fuentes había existido, había sido amada y había merecido mucho mejor de lo que la vida le dio. Patricia accedió a todo con la cabeza gacha, como una criminal aceptando su sentencia. Esa misma tarde, después de que Gabriela se fue, Patricia reunió a su familia en el comedor donde momentos antes habían estado disfrutando de una comida dominical perfecta. Les contó todo: el embarazo a los 18 años, la entrega de la bebé a Mercedes, el reencuentro con Lucía 25 años después cuando estaba saliendo con Alejandro, la revelación brutal de la verdad, la muerte de Lucía poco después. La familia de Patricia reaccionó con shock y horror. Alejandro, que ahora tenía 47 años y nunca había sabido por qué el amor de su vida lo había dejado abruptamente hace 21 años, se descompuso completamente. Lloró como no lloraba desde niño. Gritó su dolor y su rabia por todo lo que le habían robado. Fernando Jr., el hermano menor, que tenía vagos recuerdos de una enfermera bonita que su hermano había llevado a casa una vez hace mucho tiempo, simplemente se quedó mirando a su madre como si fuera una extraña. El esposo de Patricia, Fernando Sr., que había sido mantenido en la ignorancia durante 47 años de matrimonio, salió de la casa sin decir palabra y no regresó en 3 días. La familia perfecta de Patricia, esa imagen cuidadosamente construida durante décadas, se hizo pedazos en cuestión de horas.
negras. En las semanas siguientes, Gabriela investigó todo lo que pudo sobre los últimos años de vida de Lucía. Encontró a compañeras de trabajo del hospital que la recordaban con cariño. Hablaron de una mujer dedicada, excelente enfermera, que siempre tenía una palabra amable para los pacientes, pero que parecía llevar una tristeza profunda en los ojos. Nadie había sido realmente cercano a ella. Lucía era amable pero distante, no formaba amistades profundas, no hablaba de su vida personal. Gabriela visitó el cementerio de Iztapalapa, donde Lucía había sido enterrada. La tumba era simple, con una lápida modesta que decía Lucía Mercedes Fuentes, 1977-2003, enfermera dedicada, descansa en paz. No había flores frescas, no había señales de que alguien la visitara regularmente. Era la tumba de alguien que había pasado por el mundo sin dejar huella profunda en nadie, sin familia que la llorara, sin hijos que la recordaran. Gabriela sintió una tristeza abrumadora al ver esa tumba solitaria. Esta mujer era su prima. Compartían sangre, compartían abuelos, tenían raíces comunes, y sin embargo habían vivido en la misma ciudad durante años sin saber de la existencia de la otra. Gabriela puso flores en la tumba, amarillas, porque recordó que Mercedes había mencionado en su carta que a Patricia le encantaban las flores amarillas de niña, y tal vez Lucía había heredado ese gusto. Se sentó junto a la tumba durante horas, hablándole a Lucía en voz baja, contándole sobre Mercedes y su carta, sobre el amor con el que había sido criada, aunque hubiera terminado en pobreza, sobre Patricia y su cobardía, pero también su culpa. Le dijo a Lucía que lamentaba no haberla conocido, que le hubiera gustado ser su amiga, su hermana, su familia. Le prometió que su historia no sería olvidada. Alejandro, destrozado por la revelación, comenzó a visitar la tumba de Lucía también. Llevó fotos de cómo se veía Lucía cuando la conoció, recordando una relación que había durado apenas 3 meses, pero que había marcado su vida de maneras que nunca había comprendido completamente hasta ahora. En una de esas visitas se encontró con Gabriela y lloraron juntos por la hermana y prima que habían perdido sin saber que la estaban perdiendo. Alejandro confesó que nunca había logrado tener una relación seria después de Lucía. Se había casado una vez, pero el matrimonio había terminado en divorcio después de solo 2 años. Algo en él había quedado roto cuando Lucía lo dejó, y ahora entendía por qué. No había sido rechazo personal, había sido el sacrificio desesperado de una mujer que había descubierto que amar a su hermano era imposible. Gabriela le contó todo lo que había descubierto sobre la vida de Lucía, sobre Mercedes, sobre los años de infancia en esa casa de Del Valle donde Alejandro mismo había jugado de niño sin saber que la hija de la empleada doméstica era su media hermana. Le mostró las cartas de Javier Solís, el padre biológico de Lucía, que nunca supo de su existencia. Juntos decidieron buscar a Javier, con la esperanza de que todavía estuviera vivo y pudiera al menos saber que había tenido una hija, aunque fuera demasiado tarde para conocerla. La búsqueda de Javier Solís resultó más fácil de lo esperado. Todavía vivía en la Ciudad de México, ahora en la colonia Narvarte, a solo unas cuadras del departamento de Gabriela. Tenía 70 años, estaba retirado del trabajo mecánico debido a artritis severa en las manos, vivía solo en un departamento pequeño lleno de fotos de familia. Había estado casado 2 veces y tenía 4 hijos de esos matrimonios, todos adultos con sus propias familias. Cuando Gabriela y Alejandro llegaron a su puerta y le explicaron quiénes eran y por qué estaban allí, Javier los invitó a pasar con expresión confundida. Se sentaron en su sala modesta y Gabriela le entregó las cartas que él mismo había escrito casi 50 años atrás, junto con las fotografías de Patricia embarazada y de Lucía bebé. Javier miró todo con manos temblorosas, leyendo sus propias palabras de juventud, viendo por primera vez fotos de la mujer que había amado desesperadamente y que lo había abandonado sin explicación. Cuando Gabriela le explicó toda la historia, cuando le dijo que había tenido una hija que había muerto 21 años atrás sin saber nunca quién era su padre, Javier se desmoronó. Lloró con sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo. El llanto de un hombre que descubría que había sido padre y había perdido a su hija, todo en el mismo instante. Gabriela le mostró fotos de Lucía adulta, las que había conseguido de sus compañeras de trabajo en el hospital. Javier las miraba con avidez, buscando rastros de sí mismo en esa cara desconocida.
Y sí, allí estaba. La forma de la nariz, la curva de la boca, la manera en que sonreía en una foto. Era su hija, tan claramente su hija, y él nunca había tenido la oportunidad de conocerla. Ese conocimiento, esa pérdida retroactiva, era una forma de dolor que Javier nunca había imaginado posible. En los meses siguientes, algo inesperado sucedió. Javier, Alejandro, Gabriela y eventualmente Fernando Jr. formaron un grupo extraño unido por el recuerdo de Lucía. Se reunían regularmente, compartían historias, trataban de reconstruir la vida de una mujer que había sido mantenida en las sombras. Javier compartió memorias de su relación con Patricia, de los sueños que habían compartido de una vida juntos que nunca se materializó. Alejandro habló de sus 3 meses con Lucía, de cómo ella lo había hecho sentir más vivo que nadie antes o después. Gabriela investigaba archivos, encontraba documentos, construía una cronología completa de la vida de Lucía desde su nacimiento hasta su muerte. Fernando Jr., que nunca había conocido a Lucía, se convirtió en el archivista del grupo, organizando toda la información en un álbum que eventualmente se convertiría en un memorial. Javier, sintiéndose culpable por no haber sido parte de la vida de Lucía, estableció una beca en su nombre para estudiantes de enfermería de bajos recursos en la universidad donde Lucía había estudiado. Alejandro donó dinero para mejorar las instalaciones del hospital donde Lucía había trabajado, específicamente el área de salud mental, con una placa que decía: en memoria de Lucía Mercedes Fuentes, enfermera dedicada, 1977-2003. Gabriela escribió la historia completa de Lucía, basándose en la carta de Mercedes, las entrevistas con Patricia, Javier y las compañeras de trabajo de Lucía, creando un documento que preservaría su memoria para las futuras generaciones de la familia. Era lo mínimo que podían hacer, sabiendo que nunca podrían compensar los años de rechazo y soledad que Lucía había sufrido. Patricia, mientras tanto, se había convertido en una sombra de sí misma. Su esposo Fernando la perdonó eventualmente, más por los años compartidos que por convicción real de que merecía perdón. Pero la dinámica de su matrimonio había cambiado irreversiblemente. Sus hijos la trataban con una mezcla de lástima y resentimiento. Los nietos, al crecer y eventualmente enterarse de la historia, la veían con ojos diferentes. Patricia se retiró de su trabajo como directora de escuela, alegando problemas de salud, pero todos sabían que la verdadera razón era que no podía soportar más las miradas de aquellos que conocían su secreto. Comenzó a ver a un terapeuta, tratando de procesar décadas de culpa reprimida. En sus sesiones hablaba incesantemente de Lucía, de las decisiones que había tomado, de los momentos en que pudo haber hecho las cosas diferentes. Su terapeuta le sugirió que escribiera una carta a Lucía, aunque nunca pudiera entregársela, como forma de cerrar el círculo. Patricia pasó semanas escribiendo esa carta, llenando páginas y páginas con disculpas, explicaciones, remordimientos. Cuando finalmente la terminó, se la leyó a Gabriela con voz quebrada. Era una carta desgarradora, llena de dolor genuino, pero que llegaba décadas demasiado tarde. Gabriela la escuchó sin interrumpir, y cuando Patricia terminó, simplemente dijo: Lucía merecía escuchar esto cuando estaba viva. Ahora solo podemos honrar su memoria siendo mejores de lo que fuimos con ella. Patricia asintió, sabiendo que tenía razón, sabiendo que pasaría el resto de su vida cargando el peso de oportunidades perdidas. Un año después de que Gabriela encontrara la carta de Mercedes en aquella Biblia vieja, organizó un memorial especial para Lucía. Fue en el aniversario de su muerte, un día soleado de mayo en el Parque Hundido, el mismo lugar donde Patricia y Javier solían encontrarse a escondidas casi 50 años atrás. Estuvieron presentes Javier con sus 4 hijos, que ahora sabían de su media hermana desconocida, Alejandro y Fernando Jr. con sus familias, algunas compañeras de enfermería de Lucía del hospital, el padre Héctor, que bendijo un pequeño altar con fotos de Lucía en diferentes etapas de su vida, y Patricia, sentada aparte de los demás, respetando el deseo de Javier de no tener que interactuar con la mujer que había tomado las decisiones que destruyeron tantas vidas. Gabriela había conseguido que un mariachi tocara, porque había descubierto que Lucía amaba la música mariachi, uno de los pocos detalles personales que había compartido con sus compañeras de trabajo. Tocaron Amor Eterno,
llamó La Llorona, canciones sobre pérdida y memoria. La gente lloró abiertamente. Javier se acercó al altar y colocó una rosa roja diciendo en voz alta: para mi hija Lucía, que nunca conocí pero que siempre amaré. Perdóname por no haber estado allí. Alejandro colocó una rosa blanca: para Lucía, el amor de mi vida, mi hermana que no pude conocer como hermana. Te recuerdo todos los días. Gabriela colocó una rosa amarilla: para mi prima Lucía, que merecía ser parte de esta familia. Nunca te olvidaremos. Cada persona allí colocó una flor, compartió un recuerdo o un pensamiento, construyendo colectivamente un memorial para una mujer que había pasado por el mundo sintiéndose invisible, pero que ahora, en la muerte, finalmente era vista y valorada. Patricia se acercó al altar en último lugar. Sus hijos la miraban con expresiones difíciles de interpretar, mezcla de compasión y dureza. Colocó una rosa blanca con manos temblorosas y habló con voz apenas audible: Lucía, mi hija, no puedo decir que lo siento porque esas palabras son grotescamente inadecuadas para lo que te hice. Te fallé de todas las formas posibles en que una madre puede fallarle a una hija. Te di la vida y luego te quité todo lo demás: familia, identidad, amor, futuro. Vivo cada día sabiendo que tú podrías estar aquí, con tus propios hijos, con una vida llena y feliz, si yo hubiera tenido aunque sea una fracción del valor que Mercedes tuvo. Ella fue tu verdadera madre. Yo solo fui la mujer que te abandonó 2 veces. No te pido perdón porque no lo merezco. Solo te pido que sepas que pienso en ti todos los días, que tu ausencia es un vacío que nunca se llenará, y que si pudiera cambiar cada decisión que tomé, lo haría sin dudarlo. Descansa en paz, mi niña. Fuiste amada, aunque tardíamente, aunque inútilmente. Fuiste amada. El silencio que siguió a esas palabras fue absoluto. Nadie aplaudió, nadie consoló a Patricia. Simplemente dejaron que sus palabras flotaran en el aire, testimonio permanente de una culpa que nunca podría ser expiada. Al terminar el memorial, Javier se acercó a Gabriela y le entregó algo que había estado guardando en el bolsillo de su camisa. Era una foto pequeña, descolorida, de Patricia y él juntos, tomada en ese mismo parque en 1976. Patricia estaba riendo, con el cabello suelto y expresión alegre, sosteniendo un helado. Javier la abrazaba por los hombros, mirándola con adoración obvia. Eran tan jóvenes, tan felices, tan ajenos a todo el dolor que vendría. Gabriela miró la foto durante largo rato, tratando de reconciliar esa imagen de 2 jóvenes enamorados con las personas rotas que habían creado y destruido sin querer. Le preguntó a Javier por qué le daba esa foto. Él respondió: porque Lucía merece que su historia completa sea contada. No solo la parte triste, la parte donde fue concebida en amor, aunque ese amor no pudiera durar. La parte donde 2 jóvenes estúpidos cometieron un error que se convirtió en ella. Ella no fue un error. Nosotros éramos los tontos, pero ella era perfecta. Gabriela guardó la foto con todo lo demás, con la carta de Mercedes, con las cartas de Javier, con las fotos del nacimiento, con el certificado de nacimiento falso, con todo lo que constituía el registro físico de una vida que casi se pierde en el olvido. Gabriela pasó los siguientes meses organizando todo el material en un archivo comprensivo. Escaneó documentos, digitalizó fotos, grabó entrevistas con todos los involucrados que estaban dispuestos a hablar. Creó una línea de tiempo visual de la vida de Lucía, desde su concepción hasta su muerte, documentando cada hecho conocido, cada foto disponible, cada memoria compartida. El proyecto se convirtió en algo más grande de lo que había anticipado. No solo la historia de Lucía, sino la historia de cómo los secretos familiares pueden destruir vidas, de cómo las decisiones tomadas por miedo pueden tener consecuencias décadas después, de cómo el amor puede manifestarse de maneras imperfectas y trágicas. Gabriela decidió que cuando su propia hija fuera mayor, le mostraría este archivo, le contaría la historia de Lucía Mercedes Fuentes y le enseñaría la lección más importante: que las personas merecen conocer su verdad, que los secretos familiares son veneno, que el amor real no es el que se esconde, sino el que se proclama abiertamente incluso cuando es difícil. En cierto modo, la carta de Mercedes, escondida durante 37 años en esa Biblia vieja, había logrado finalmente su propósito. Lucía no había vivido para conocer su verdad, pero su verdad ahora era conocida, su existencia era reconocida.
merecida. Su vida, aunque trágicamente corta, era honrada. Y las personas que la habían fallado ahora cargaban abiertamente con esa culpa en lugar de esconderla detrás de silencios cómplices. 2 años después de encontrar la carta, Gabriela visitó Santa Rosa de Lima, el pueblo en Michoacán donde Mercedes había llevado a Patricia para que tuviera a Lucía. Encontró la casa donde habían vivido esos meses, ahora habitada por una familia diferente que conocía vagamente la historia de Mercedes y su ahijada de la ciudad. Visitó el pequeño hospital donde Lucía había nacido, ahora renovado pero todavía manteniendo la misma estructura básica. Se paró en la misma habitación donde, casi 50 años atrás, una joven de 18 años había dado a luz a una niña y luego había tomado la decisión de abandonarla. Gabriela trató de imaginar ese momento, de entender qué había pasado por la mente de Patricia. Era fácil juzgar desde la distancia del tiempo y las circunstancias diferentes, pero ¿realmente podía condenarla? Patricia había sido apenas una niña ella misma, aterrorizada, sin opciones aparentes, atrapada entre el futuro que quería y la realidad de un embarazo no planeado. Había tomado decisiones horribles después de eso, especialmente al revelarle la verdad a Lucía de la manera más cruel posible. Pero en ese momento del nacimiento, simplemente había sido una niña asustada, haciendo lo que pensaba que era mejor. Gabriela no podía perdonar a Patricia, no era su lugar hacerlo, pero podía entenderla un poco mejor. Y esa comprensión, aunque no borraba la tragedia, al menos la hacía más humana. En el camino de regreso a la Ciudad de México, manejando por las carreteras sinuosas de Michoacán, Gabriela pensó en todas las vidas que habían sido tocadas por la decisión de Patricia de entregar a su bebé. Mercedes había encontrado propósito y amor en criar a Lucía, convirtiendo sus últimos años en algo significativo. Javier había vivido toda su vida sin saber que era padre, pero ahora, en su vejez, había encontrado una conexión inesperada con una hija que nunca conoció. Alejandro había finalmente entendido por qué el gran amor de su juventud lo había abandonado, encontrando cierta paz en esa comprensión. Fernando Jr. había aprendido que su familia no era la imagen perfecta que siempre había creído, sino algo mucho más complejo y frágil. Los hijos de Javier ahora sabían que tenían una media hermana, una presencia fantasma en su árbol familiar, y ella misma, Gabriela, había descubierto una prima que nunca conoció, una historia familiar que transformaba su comprensión de quién era. Todas estas vidas conectadas por una niña nacida en circunstancias difíciles, criada con amor pero en pobreza, muerta demasiado joven por un corazón roto, era una historia devastadora, pero también era una historia que merecía ser contada. Al final, Gabriela tomó una decisión. Donaría todo el archivo que había construido, todos los documentos, fotos, grabaciones y memorias sobre Lucía Mercedes Fuentes al Archivo Histórico de la UNAM, con la condición de que estaría disponible públicamente en 25 años en el 2050. Para ese entonces, todos los protagonistas principales de esta historia probablemente habrían fallecido. Patricia, Javier, Alejandro, Fernando Jr., ella misma. Pero la historia de Lucía permanecería, preservada para futuras generaciones que pudieran aprender de ella. Sería parte del registro histórico de la ciudad, testimonio de cómo vivían las personas en el siglo XX y principios del XXI, de las presiones sociales que enfrentaban las mujeres jóvenes embarazadas, de las decisiones imposibles que la gente tenía que tomar. No era una historia feliz, pero era una historia verdadera, y eso la hacía valiosa. Mercedes había querido que la verdad saliera a la luz, y ahora, aunque demasiado tarde para Lucía, al menos la verdad existía, registrada, preservada, honrada. La última vez que Gabriela visitó la tumba de Lucía fue en el 3er aniversario del descubrimiento de la carta. Llevó flores amarillas como siempre, se sentó en el pasto junto a la lápida y le contó a Lucía sobre todo lo que había cambiado. Le contó que ahora tenía fotos de su nacimiento en el archivo de la UNAM, que su historia estaba siendo preservada, que su muerte no había sido en vano porque había forzado a una familia entera a confrontar sus secretos, que Mercedes había sido amada y recordada por quien era, una mujer de coraje extraordinario que había sacrificado todo por una niña que no era biológicamente suya, que Javier ahora sabía de su existencia y la lloraba
deseaba como padre, que Alejandro todavía la amaba después de tantos años, que ella, Gabriela, deseaba haberla conocido, haber sido su amiga, su hermana, su familia. Le prometió que nunca sería olvidada, que su nombre viviría más allá de todas las personas que la habían fallado. Y mientras hablaba, sola en ese cementerio bajo el cielo azul de la Ciudad de México, Gabriela sintió una paz extraña. No era felicidad, porque nada en esta historia era verdaderamente feliz. Pero era la paz que viene de saber que has hecho lo correcto, que has honrado una promesa aunque no fuera originalmente tuya, que has dado voz a alguien que fue silenciada en vida. Mercedes había escrito esa carta con la esperanza de que alguien algún día la encontrara y hiciera lo correcto. Y Gabriela había encontrado la carta y había hecho lo correcto. Y ahora finalmente podía descansar sabiendo que Lucía Mercedes Fuentes, la niña que casi desapareció sin dejar rastro, finalmente había encontrado su lugar en la historia de su familia y en el registro más amplio de la memoria humana.